La cena familiar en casa de mis suegros era un evento que había esperado con nerviosismo. Era la primera vez que conocía a la familia de mi marido, y la idea de ser el centro de atención me inquietaba. La casa, situada en una de las calles empedradas de Toledo, tenía un aire acogedor. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas que contaban la historia de su familia. El aroma del cordero asado y las especias flotaba en el aire, mezclándose con la risa y el bullicio de los invitados. Mi marido, Luis, estaba radiante. Se movía entre los familiares como pez en el agua, mientras yo trataba de adaptarme a este nuevo entorno. Su madre me recibió con un abrazo cálido y un par de preguntas sobre mi vida. Su padre, más reservado, observaba desde la mesa con una mirada crítica. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se tornaban más animadas y a veces incómodas. Fue entonces cuando noté a su hermano menor, Javier. Era un hombre atractivo con una sonrisa encantadora y una mirada que parecía atravesar mi alma. Mientras los demás hablaban sobre anécdotas familiares y eventos pasados, Javier me miró con interés. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que sus ojos no se apartaban de mí. La conversación giró hacia temas delicados, viejas rencillas familiares y secretos ocultos. La atmósfera se volvió tensa cuando se mencionó un desacuerdo entre Luis y Javier sobre la herencia familiar. Las sonrisas se desvanecieron momentáneamente, incluso yo sentí como el aire se volvía pesado. Intenté cambiar el rumbo de la charla preguntando por las tradiciones locales en Toledo, pero mis esfuerzos fueron en vano. Javier aprovechó ese instante para acercarse un poco más a mí. ¿Te gusta Toledo?, preguntó con una voz suave que contrastaba con el murmullo del resto. Asentí mientras él continuaba hablando sobre los rincones menos conocidos de la ciudad. Su entusiasmo era contagioso, me sentí atraída por su pasión. Un comentario desafortunado de uno de los primos hizo que todos estallaran en risas nerviosas sobre el pasado amoroso del padre de Luis. La tensión se disipó momentáneamente, pero no antes de que Javier me mirara nuevamente con esa intensidad que me hacía sentir como si estuviéramos solos en la sala repleta. A medida que avanzaba la cena, me encontraba atrapada entre el deseo de ser parte de esta familia y la incomodidad provocada por las revelaciones dolorosas que escuchaba. Mis pensamientos eran interrumpidos por las miradas furtivas entre Javier y yo, había algo prohibido en esa conexión que no podía ignorar. La cena culminó con brindis y risas forzadas mientras todos intentaban olvidar los momentos tensos anteriores. Sin embargo, tras la mesa llena de platos vacíos y copas tintineantes, sentí una atracción creciente hacia Javier. Era como si algo nos uniera más allá del vínculo familiar. Cuando finalmente nos encontramos solos en la cocina al final de la noche, el ambiente era diferente, había una carga eléctrica en el aire. Es raro conocer a todos así, dijo él mientras lavaba los platos junto a mí. Nuestras manos se rozaron accidentalmente y fue suficiente para encender una chispa entre nosotros. Sí, respondí sin saber cómo continuar esa conversación casual cargada de significado oculto. De repente un tema difícil salió a relucir cuando Luis entró a buscar algo en la nevera. La tensión regresó como un balde frío sobre mi cabeza, no podía permitir que nadie sospechara lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. Sin embargo, cada mirada furtiva compartida con Javier alimentaba ese fuego prohibido dentro mío. La noche terminó sin más incidentes visibles, todos se despidieron con abrazos apretados y promesas para futuras reuniones familiares. Pero mientras caminábamos hacia nuestro coche bajo las luces tenues del callejón toledano, no podía dejar de pensar en lo que había sentido esa noche, una conexión inesperada e inconfesable. Luis conducía sin darse cuenta del torbellino emocional dentro mío, sus palabras eran solo ruido blanco mientras mis pensamientos vagaban hacia Javier y su mirada intensa. Cuando llegamos a casa, intenté actuar normalmente, sin embargo mi mente seguía atrapada en ese momento furtivo en la cocina. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Para ellos? Las preguntas se agolpaban mientras trataba de conciliar el sueño esa noche. Esa cena familiar cambió todo lo que creía saber sobre mi vida matrimonial y mis deseos ocultos. La idea misma del amor prohibido comenzó a tomar forma dentro mío como una tormenta silenciosa lista para desatarse en cualquier momento. Cerré los ojos intentando encontrar paz, pero solo encontré dudas sobre lo que vendría después,
Un futuro incierto lleno de decisiones difíciles por tomar entre lo correcto y lo deseado. El eco del último abrazo familiar resonaba aún fuerte cuando decidí enfrentar mis sentimientos al día siguiente. Sabía que esto apenas comenzaba y las consecuencias serían inevitables. La cena continuó con un ambiente tenso, donde las sonrisas eran forzadas y las miradas se cruzaban con desconfianza. Mientras los demás hablaban, yo me encontraba atrapada en mis pensamientos, intentando descifrar la química que había surgido entre el hermano de mi marido y yo. Era como si el aire a nuestro alrededor se volviera más denso, cargado de una electricidad que no podía ignorar. Mi esposo, ajeno a lo que sucedía a su alrededor, se sumergía en conversaciones triviales con sus padres. Su risa resonaba en la habitación, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La mirada del hermano me seguía, un destello de complicidad brillando en sus ojos oscuros. Era un juego peligroso, pero no podía evitar sentirme atraída hacia él. Mientras la cena avanzaba, decidí hacer un esfuerzo por integrarme. ¿Siempre celebran así las fiestas familiares?, pregunté tratando de romper el hielo. La conversación giró hacia anécdotas pasadas y risas compartidas. Un comentario gracioso sobre una travesura de la infancia hizo estallar una risa generalizada. En medio de esa risa colectiva, sentí que la tensión se disipaba un poco. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes siendo parte de esta locura?, preguntó el hermano con una sonrisa pícara. En ese momento, no pude evitar sonreír también. Es un cambio interesante, respondí, intentando mantener un tono ligero. A medida que las horas pasaban, el bullicio familiar se tornó más festivo y relajado. Sin embargo, mis ojos buscaban al hermano cada vez más. Cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, sentí que el mundo a nuestro alrededor desaparecía momentáneamente. Un impulso irrefrenable me llevó a acercarme más a él durante una pausa en la conversación. El jardín estaba iluminado tenuemente por luces colgantes que creaban un ambiente casi mágico. Mientras todos estaban distraídos dentro de la casa, encontramos un rincón apartado donde podíamos hablar sin ser escuchados. La noche era fresca y el aroma de las flores flotaba en el aire. Me alegra que estés aquí, dijo él suavemente mientras me miraba fijamente a los ojos. Su voz tenía un tono grave que resonaba en mi pecho, cada palabra parecía cargada de significado oculto. No puedo dejar de pensar en lo diferente que eres comparada con ellos. Las palabras flotaron entre nosotros como una invitación silenciosa. Sin pensarlo dos veces, me acerqué más y nuestros labios se encontraron por primera vez en un beso furtivo y dulce. El mundo exterior desapareció mientras ese instante se alargaba, era como si solo existiéramos nosotros dos. De repente, un ruido proveniente del interior nos interrumpió bruscamente y nos alejamos el uno del otro como si hubiéramos sido sorprendidos en plena travesura infantil. Mi corazón latía con fuerza mientras regresábamos a la sala rápidamente para no levantar sospechas. La cena continuó con su curso habitual, sin embargo, algo había cambiado entre nosotros dos. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban durante la velada, había una chispa inconfundible que vibraba entre nuestras almas. A medida que la noche avanzaba y los platos vacíos comenzaban a acumularse sobre la mesa, sentí como mi mente luchaba entre lo correcto y lo prohibido. Era evidente que este encuentro había despertado algo en mí, una curiosidad incontrolable por explorar esta nueva conexión. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, el aire estaba impregnado de secretos no dichos y promesas implícitas. Al cerrar la puerta detrás de mí, sabía que había cruzado una línea invisible, ya nada sería igual después de esa cena familiar. En los días siguientes, cada pequeño gesto o palabra del hermano resonaban en mí como ecos persistentes de aquella noche mágica pero peligrosa. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de él, cada recuerdo del beso furtivo era como una llama encendida dentro de mí. Aunque intenté concentrarme en mi vida diaria, las tareas del hogar y las visitas familiares, mi mente siempre regresaba a ese rincón oscuro del jardín donde todo había cambiado para siempre. Me encontraba atrapada entre la lealtad hacia mi esposo y este nuevo deseo ardiente por descubrir lo desconocido junto al hermano. Los encuentros familiares comenzaron a ser aún más frecuentes debido a celebraciones locales en Toledo.
Cada vez era más difícil ignorar esa atracción creciente entre nosotros dos mientras nos veíamos envueltos en conversaciones superficiales rodeados por nuestra familia. Un día decidí salir sola a pasear por las calles empedradas de Toledo para despejar mi mente. Quería encontrar claridad ante este torbellino emocional que me consumía lentamente. Las murallas antiguas parecían observarme con sabiduría ancestral mientras reflexionaba sobre mis sentimientos contradictorios. Al pasar por la plaza de Zocodover, llena de vida y coloridos puestos durante las festividades locales, recordé las risas compartidas con su familia, y cómo todo había comenzado. Aquel beso furtivo transformando mi realidad cotidiana en algo extraordinario e incierto al mismo tiempo. Mientras disfrutaba del bullicio a mi alrededor, la música alegre y el aroma tentador de tapas recién hechas, sentí nuevamente esa punzada inquietante por lo prohibido. Era imposible escapar del deseo creciente hacia su hermano aunque intentara racionalizarlo o reprimirlo. Volví a casa sintiéndome abrumada pero decidida. Debía aclarar mis sentimientos antes de dar cualquier paso adelante o retroceder completamente hacia lo seguro pero monótono que era mi vida actual. Sin embargo, sabía muy bien que cada decisión tendría consecuencias profundas no solo para mí sino para todos los involucrados. Estaba jugando con fuego sin poder controlar dónde podría llevarme esta aventura secreta e inesperada. La noche avanzaba y el murmullo de la cena familiar se desvanecía lentamente en la distancia. Me encontraba en el jardín, rodeada de sombras y murmullos, donde la luna iluminaba tenuemente el rostro del hermano de mi marido. Su mirada intensa me atrapó, y un escalofrío recorrió mi espalda. La nota que había encontrado en mi bolso aún pesaba en mi mente, sus palabras resonaban como un eco: no puedo dejar de pensar en ti. El aire fresco de Toledo me envolvía mientras luchaba contra la culpa que me acechaba. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué había permitido que un simple encuentro se convirtiera en algo tan complicado? La risa lejana de mis suegros y cuñados sonaba como un recordatorio constante de lo que estaba arriesgando. Sin embargo, su presencia era como un imán que atraía mis pensamientos hacia él. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Asentí, incapaz de articular una respuesta coherente. Caminamos juntos por el sendero del jardín, alejándonos del bullicio familiar. La noche estaba llena de estrellas y la ciudad parecía dormida, como si nos concediera un momento a solas. Cada paso que dábamos juntos era una mezcla de emoción y temor, sabía que cada segundo contaba. No puedo dejar de pensar en lo que ocurrió antes, dijo él, su voz suave pero firme. No puedo creer que nos besamos. La mención del beso hizo que mi corazón acelerara. Recordé esa conexión fugaz pero intensa, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Mis pensamientos estaban divididos entre la necesidad de seguir adelante y el deseo abrumador de regresar a la seguridad de mi vida anterior. Esto es complicado, respondí finalmente. No sé cómo manejarlo. Él se detuvo y me miró a los ojos con una intensidad palpable. En ese momento sentí una mezcla de vulnerabilidad y valentía. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo con sinceridad. ¿Qué quieres tú? Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa no cumplida. No tenía respuestas claras, todo lo que sabía era que no podía seguir ignorando lo que sentía. La culpa me ahogaba mientras pensaba en mi marido, en su confianza depositada en mí. De repente escuchamos risas a lo lejos. La familia seguía disfrutando de la cena sin saber lo que ocurría a nuestras espaldas. El miedo a ser descubierta aumentó mi ansiedad. No quiero hacer daño a nadie, susurré casi para mí misma. Él dio un paso más cerca y tomó mis manos entre las suyas, buscando consuelo mutuo. Nuestros labios se encontraron en un momento de desesperación compartida. Fue un beso lleno de promesas y miedos ocultos al mismo tiempo. La realidad regresó rápidamente cuando escuchamos voces acercándose por el camino del jardín. Nos separé bruscamente sintiendo como el pánico comenzaba a tomar control sobre mí nuevamente. Debemos volver, dije con urgencia mientras intentaba recomponerme. Regresamos al interior con pasos apresurados, tratando de ocultar la tensión palpable entre nosotros bajo una fachada normalidad forzada. La cena continuó con anécdotas familiares y risas nerviosas. Sin embargo, yo solo podía pensar en lo sucedido fuera del alcance del resto.
Mientras todos compartían historias sobre su infancia en Toledo y las travesuras familiares pasadas, me sentí desconectada del mundo alrededor mío. Las palabras parecían flotar sin sentido mientras mis pensamientos giraban constantemente hacia él y nuestra conexión inesperada. Cuando finalmente nos sentamos a cenar nuevamente después del postre, noté cómo él me miraba desde el otro lado de la mesa con complicidad silenciosa. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, una chispa recorría el aire entre nosotros, era como si todo lo demás desapareciera momentáneamente. Sin embargo, también sentí el peso creciente de la culpa aplastándome cada vez más fuerte, sabía muy bien los riesgos involucrados en esta situación prohibida. A medida que avanzábamos hacia los últimos momentos de la cena familiar, una sensación inquietante comenzó a aflorar dentro mí. ¿Qué pasaría si alguien sospechara algo? La conversación cambió abruptamente cuando mi suegra mencionó los planes futuros para las vacaciones familiares. Eso trajo consigo una oleada nueva de sentimientos encontrados sobre mis responsabilidades familiares versus mis deseos personales. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las luces titilantes del patio trasero iluminado por faroles antiguos, el hermano tomó mi mano brevemente antes de separarnos para siempre esa noche. Fue un gesto pequeño pero cargado de significado profundo. Nos veremos pronto, susurró antes de alejarse hacia su casa adyacente al lado opuesto del jardín familiar. Las palabras resonaron dentro mí mientras regresaba al interior sintiéndome más confusa que nunca sobre qué camino tomar a partir de ahora. Las decisiones pesaban sobre mis hombros como sombras eternas, cada movimiento podría llevarme más cerca o alejarme completamente del amor verdadero o del deber familiar inquebrantable. Al cerrar la puerta detrás mío con suavidad para no despertar sospechas entre los demás miembros familiares aún despiertos dentro del hogar antiguo donde vivíamos todos juntos desde hacía años, comprendí profundamente. Este secreto podría cambiarlo todo para siempre. La noche avanzaba y la tensión en el ambiente se hacía palpable. Mientras me movía por la casa, cada paso resonaba como un eco de mis pensamientos. La conversación que había tenido con el hermano de mi marido aún ardía en mi mente, y no podía evitar recordar cómo había cambiado todo en un instante. La atracción que había sentido era innegable, pero ahora me encontraba atrapada entre dos mundos. El aroma de la cena aún flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las risas y las charlas familiares que continuaban en la sala. Me senté en el jardín, buscando un momento de paz. Las luces parpadeantes decoraban los árboles, y el sonido del viento moviendo las hojas parecía susurrar secretos. Fue entonces cuando sentí su presencia detrás de mí. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó él suavemente, su voz tenía un tono que me hacía sentir viva. A pesar de la confusión que me invadía, asentí. Caminamos juntos por los senderos del jardín, alejándonos del bullicio familiar. La luna iluminaba nuestro camino, y cada palabra compartida parecía acercarnos más. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Discutimos sobre nuestros sueños y aspiraciones, y entre risas y miradas furtivas, la conexión se intensificó. Nunca pensé que podría sentirme tan cómodo contigo, dijo él mientras se detenía a mirarme a los ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda ante su mirada penetrante. La tentación era abrumadora, el deseo de acercarme más a él crecía con cada palabra intercambiada. Sin pensarlo dos veces, tomé su mano y lo guié hacia un rincón oscuro del jardín donde nadie podía vernos. Nos besamos en ese rincón oculto, nuestros labios se encontraron con una mezcla de pasión y miedo. El mundo exterior desapareció mientras nos perdíamos en ese momento prohibido. Pero la realidad regresó rápidamente cuando escuchamos risas provenientes de la casa. Deberíamos volver, dije con voz entrecortada, sintiendo una mezcla de euforia y culpa. Regresamos a la casa justo a tiempo para escuchar a mi marido contar una anécdota graciosa que hizo reír a todos a carcajadas. Me senté junto a él, intentando actuar normal mientras mi corazón seguía latiendo con fuerza por lo ocurrido momentos antes. La cena continuó con charlas animadas sobre recuerdos familiares y anécdotas divertidas del pasado. Sin embargo, mis pensamientos estaban completamente ocupados por lo sucedido en el jardín. Cada vez que miraba al hermano de mi marido, recordaba el roce de sus labios sobre los míos y cómo todo parecía posible en ese instante. Al finalizar la cena,
Todos comenzaron a retirarse lentamente hacia sus habitaciones. Mi marido sugirió ver una película en familia antes de dormir. Acepté sin pensar demasiado en las consecuencias de esa decisión. Mientras nos acomodábamos frente al televisor en la sala oscura, sentí una mano cálida sobre mi rodilla. Era él quien intentaba comunicarse sin palabras. Su toque era electrizante e inquietante al mismo tiempo. En medio de la película, nuestras manos se encontraron nuevamente bajo la mesa. Fue un gesto sutil pero cargado de significado. A medida que avanzaban los minutos, las luces del televisor proyectaban sombras danzantes sobre nuestras caras. Cada risa compartida ocultaba un secreto mayor entre nosotros dos. La película terminó sin que realmente prestáramos atención al argumento. Estábamos absortos el uno en el otro. Cuando finalmente nos levantamos para ir a dormir, él me miró fijamente antes de separarnos. «Mañana haremos algo diferente», susurró antes de desaparecer por el pasillo hacia su habitación. No pude dormir esa noche, mis pensamientos giraban como torbellinos dentro de mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que quería? Las dudas comenzaron a asaltarme cada vez más intensamente mientras trataba de encontrar respuestas entre mis emociones confusas. El día siguiente amaneció nublado. Las nubes cubrían Toledo como si reflejaran mis sentimientos internos, oscuros y tormentosos. Durante el desayuno familiar, intenté actuar normalmente mientras escuchaba las charlas triviales sobre planes para salir a explorar la ciudad más tarde ese día. Mi marido estaba entusiasmado por mostrarme algunos lugares emblemáticos que aún no conocía desde nuestra llegada. Sin embargo, cada vez que miraba al hermano sentado enfrente mío, recordando nuestro beso furtivo bajo las estrellas del jardín anterior, me llenaba de ansiedad. Después del desayuno decidimos salir juntos, mi marido liderando el camino mientras yo trataba desesperadamente no perderme en recuerdos indecorosos ni dejarme llevar por los impulsos insensatos que comenzaban a brotar dentro mí. Mientras paseábamos por las calles empedradas llenas de historia y cultura toledana, los monumentos antiguos parecían observarnos, sentí una mirada fija sobre mí. Era él quien caminaba justo detrás nuestro con una sonrisa traviesa dibujada en su rostro. Durante nuestra visita al Alcázar noté cómo él se acercó lentamente hacia mí cuando mi marido se distrajo hablando con otros familiares sobre arte medieval. Con un gesto sutil pero decidido tomó mi mano entrelazando nuestros dedos momentáneamente antes de separarse rápidamente como si nada hubiera pasado. Ese pequeño roce encendió llamas dentro mío nuevamente. No podía dejarlo pasar desapercibido ni ignorar lo evidente. Había algo más profundo creciendo entre nosotros dos, aunque sabía perfectamente cuáles eran las implicaciones morales detrás de ello. Al regresar al hogar esa tarde después del recorrido turístico lleno de risas y anécdotas familiares compartidas durante horas, había dejado claro, esta situación solo podía volverse más complicada con cada día que pasara. Cuando caía la noche decidí buscarlo nuevamente sin pensar mucho. Pasamos la noche juntos, sin pensar en las consecuencias. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mi confusión. Me desperté antes que él, observando cómo respiraba tranquilamente. Era un momento dulce, pero la realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? La culpa y el miedo se entrelazaban en mi mente mientras repasaba los eventos de la noche anterior. Decidí salir a dar un paseo por las calles de Toledo. Necesitaba claridad, un respiro lejos del caos emocional que había creado. Las calles empedradas estaban vacías, y el aire fresco me llenó de una sensación de libertad y al mismo tiempo de angustia. Caminé hasta la plaza de Zocodover, donde los recuerdos de la cena familiar aún resonaban en mi mente. Las risas y los murmullos se mezclaban con el bullicio del mercado cercano. Mientras observaba a la gente pasar, un pensamiento inquietante me cruzó por la mente: ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La presión social y el juicio familiar me abrumaban como una sombra constante. Justo en ese momento, recibí un mensaje inesperado del hermano de mi marido: ¿te gustaría que nos viéramos hoy? Mi corazón dio un vuelco al leerlo. A pesar del caos que había provocado, no podía evitar sentirme atraída por él. Tras deliberar durante unos minutos, respondí afirmativamente. Decidimos encontrarnos en un café cercano al Alcázar, un lugar que siempre había sido testigo de secretos y amores prohibidos.
Al llegar, él ya estaba allí, esperándome con una sonrisa que iluminó mi día gris. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras tomábamos asiento. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de mis pensamientos. Confusa, respondí honestamente. Esto es complicado. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de nuestra situación. Sin embargo, había algo más en su expresión que me intrigaba, una chispa de preocupación que no podía ignorar. Quiero ser honesto contigo, dijo finalmente. Tengo algo que contarte. La tensión en el aire se hizo palpable mientras esperaba su revelación. Estoy viendo a alguien, continuó con voz baja. No es serio, pero es complicado también. Mis pensamientos se agolparon en mi mente como un torbellino. La idea de que él estuviera involucrado con otra persona me hirió más de lo que esperaba. Aún así sentía una conexión profunda con él, era como si ambos estuvieran atrapados en una red invisible tejida por decisiones equivocadas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con un tono que trataba de ser neutral, pero no podía ocultar mi desilusión. No quería complicar las cosas aún más, respondió él mirando hacia abajo. El silencio se instaló entre nosotros como un manto pesado. Mi mente viajaba entre el dolor y la comprensión, ambos éramos cómplices en esta historia trágica. Al final del café, decidimos dar un paseo por los jardines del Alcázar para despejar nuestras mentes. El aire fresco traía consigo aromas florales que contrastaban con la tensión entre nosotros. Mientras caminábamos entre los senderos serpenteantes, su mano buscó la mía y sin pensarlo mucho la tomé. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté finalmente mientras miraba las antiguas murallas del castillo. No lo sé, contestó él con sinceridad. Pero no puedo dejarte ir sin luchar por esto. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante. Sabía que debía tomar una decisión pronto sobre lo que realmente quería para mi vida. Regresamos a casa esa tarde sintiendo el peso del secreto aún más presente entre nosotros. Cuando llegué a casa, encontré a mi marido esperando en la sala con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Su tono grave hizo eco en mis oídos como una campana distante anunciando una tormenta inminente. Me senté frente a él sintiendo como cada palabra podría desatar todo lo oculto entre nosotros. ¿Sobre qué?, pregunté intentando mantenerme tranquila. He notado algo extraño últimamente, comenzó él mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. Siento que hay algo entre tú y alguien más. El aire se volvió denso y pesado, cada palabra era como un puñal afilado cortando nuestra relación silenciosamente. No podía permitirle saber nada sobre el hermano o lo ocurrido entre nosotros, eso sería devastador para todos. No sé de qué hablas, respondí tratando de sonar convincente aunque sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Él suspiró profundamente antes de continuar. He estado pensando en llevarte a un viaje sorpresa este fin de semana. Su mirada estaba llena de esperanza e incertidumbre al mismo tiempo. Sentí como mi corazón se hundía ante su propuesta. ¿Cómo podría aceptar eso cuando todo lo demás estaba desmoronándose? Pero también sabía que no podía rechazarlo sin parecer sospechosa o culpable. Eso suena bien, dije tratando de sonreír aunque sabía que era solo una fachada para ocultar mis verdaderos sentimientos. Mientras hablábamos sobre los planes para el viaje, mis pensamientos regresaron al hermano y las decisiones difíciles que debía enfrentar pronto. La lealtad hacia mi marido chocaba violentamente contra el deseo creciente por su hermano. Cada día se hacía más difícil mantener ese equilibrio frágil. Cuando finalmente terminó la conversación y pude retirarme a nuestro dormitorio, sentí como las lágrimas amenazaban con brotar desde lo más profundo de mí misma. La confusión reinaba en mi corazón mientras pensaba en lo complicado que sería todo cuando llegara el fin de semana y tuviera que enfrentar ambas realidades al mismo tiempo. La noche cayó sobre Toledo como un velo oscuro cubriendo mis pensamientos atormentados mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes del Alcázar iluminado bajo el cielo estrellado. Esa imagen representaba tanto amor como dolor, era un recordatorio constante del camino incierto hacia adelante y las decisiones inevitables que tendría que tomar pronto. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el dormitorio donde la confusión aún pesaba en mi pecho.
Mi esposo, ajeno a mis tormentos internos, sonreía mientras preparaba el desayuno. Su alegría contrastaba con la nube oscura que me seguía. La noticia del viaje sorpresa que había planeado para nosotros dos me llenó de pánico. ¿Cómo podría disfrutar de unas vacaciones cuando mi corazón estaba dividido? ¿Te gustaría ir a la playa este fin de semana?, preguntó con entusiasmo, mientras servía café humeante en 2 tazas. Su mirada reflejaba un amor genuino, una devoción que me hacía sentir culpable por lo que había comenzado con su hermano. Claro, logré responder aunque mis pensamientos estaban lejos de la idea de un viaje romántico. En mi mente el hermano de mi marido ocupaba cada rincón, una sombra que no podía ignorar. La idea de estar lejos de él me llenaba de ansiedad y deseo al mismo tiempo. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, no pude evitar recordar aquella noche en el jardín. La forma en que sus labios se habían encontrado con los míos fue un momento robado del tiempo, un instante que prometía más complicaciones. ¿Podría seguir adelante con esta vida y dejar atrás lo que había comenzado? El día transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi teléfono, esperando un mensaje que no llegaría. La culpa se convirtió en una compañera constante mientras pensaba en las posibilidades de ese viaje, los atardeceres compartidos, las caminatas por la playa y las conversaciones bajo las estrellas. Todo parecía tan lejano ahora. Al caer la tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo para despejar mi mente. Las luces del Alcázar brillaban intensamente mientras me dirigía hacia la plaza de Zocodover. El bullicio del lugar me envolvía. Familias disfrutaban del ambiente festivo y los vendedores ofrecían dulces típicos. Sin embargo, todo parecía ajeno a mí. De pronto sentí una presencia familiar detrás de mí. Era él, el hermano de mi esposo, con esa sonrisa traviesa que había comenzado a desestabilizarme. No esperaba encontrarte aquí, dijo mientras se acercaba. Yo tampoco, respondí con voz temblorosa. ¿Puedo acompañarte?, preguntó sin esperar respuesta. Caminamos juntos en silencio durante unos momentos antes de que él rompiera el hielo nuevamente. He estado pensando mucho en nosotros, confesó, su tono serio contrastando con su habitual ligereza. Yo también, admití sintiendo como el peso del secreto se hacía más pesado entre nosotros. Quiero contarte algo sobre nuestra familia, continuó, mirándome fijamente a los ojos como si buscara una respuesta en ellos. Lo seguí hasta un rincón menos concurrido de la plaza donde podía hablar sin ser escuchados. Hay cosas que no sabes sobre nuestra historia familiar, dijo finalmente. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba sus palabras. Mi madre tuvo una relación antes de casarse con mi padre, reveló finalmente. Nunca nos lo dijeron porque era un tema delicado, pero esa relación dejó huellas profundas. Su confesión me sorprendió y despertó mi curiosidad al mismo tiempo. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?, pregunté cautelosa. Él suspiró profundamente antes de continuar. Siempre he sentido que hay algo más entre nosotros, algo prohibido. Sus ojos brillaban intensamente, podía ver su deseo reflejado en ellos. En ese instante comprendí que nuestras vidas estaban entrelazadas por secretos mucho más profundos que solo nuestra atracción mutua. Pero también sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto. El viaje planeado por mi esposo se acercaba rápidamente y no podía seguir viviendo en esta dualidad. Regresé a casa esa noche sintiéndome aún más perdida. Mi esposo estaba emocionado por nuestro próximo viaje y planificaba cada detalle con entusiasmo desbordante. A medida que escuchaba su voz llena de felicidad hablar sobre playas y cenas románticas, una punzada de dolor atravesó mi pecho al pensar en lo inevitable. Tendría que elegir entre 2 vidas muy diferentes. Pasaron los días y cada vez sentía más presión para decidir qué rumbo tomaría mi vida, si seguir adelante con esta nueva relación o aferrarme a lo conocido y seguro junto a mi marido. Las noches se tornaban largas y mis pensamientos eran un torbellino incesante. Finalmente llegó el día del viaje. Empaqué mis cosas sintiendo como si llevara 2 vidas dentro de una sola maleta. Mi marido estaba ansioso por salir y yo intenté compartir su entusiasmo, aunque cada paso hacia la puerta era como caminar sobre cristales rotos. En el coche camino al aeropuerto, recibí un mensaje inesperado del hermano: no olvides lo que hablamos.
Esas palabras resonaron profundamente dentro de mí, era como si él supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente justo en ese momento crítico. El vuelo fue largo e incómodo, miré por la ventana mientras las nubes pasaban rápidamente debajo nuestro, preguntándome cómo sería todo después del viaje. ¿Podría volver a ser quien era antes? ¿O este viaje marcaría el comienzo del fin? Al llegar al destino, todo parecía mágico, playas doradas y atardeceres vibrantes esperaban ser descubiertos juntos, pero dentro mío había una tormenta perfecta lista para estallar ante cualquier señal equivocada o momento inesperado. La primera noche fue tranquila pero cargada de tensión subyacente, las risas compartidas parecían vacías cuando pensaba en lo otro. En aquel rincón oscuro donde nuestros labios se encontraron por primera vez y prometieron secretos inconfesables bajo el manto estrellado del cielo toledano. A medida que avanzábamos hacia los días siguientes llenos de actividades planeadas meticulosamente por mi esposo, sentía como cada momento era una prueba constante para mantener las apariencias mientras lidiaba con mis propios sentimientos contradictorios hacia su hermano. Era solo cuestión de tiempo antes de enfrentarme a la verdad oculta detrás del deseo prohibido. Las horas pasaron y la presión emocional se convirtió en un peso insoportable. Mientras mi esposo me sonreía, compartiendo anécdotas sobre su infancia, yo no podía evitar pensar en lo que estaba sucediendo tras las puertas cerradas de mi mente. El hermano de mi marido había dejado una huella indeleble en mis pensamientos, y cada risa familiar resonaba como un eco de mis dudas. Una tarde, mientras paseábamos por las calles empedradas de Toledo, el ambiente festivo me pareció una burbuja que podía estallar en cualquier momento. Las luces brillantes de la plaza de Zocodover iluminaban el rostro de mi esposo, pero yo solo veía sombras. La alegría a mi alrededor contrastaba con la tormenta interna que enfrentaba. Decidí que tenía que hablar con su hermano, enfrentar lo que sentía y tomar una decisión. Esa noche, después de una cena familiar donde todos parecían felices, encontré un momento a solas con él en el jardín trasero. La luna iluminaba su rostro y reflejaba la confusión en sus ojos. No podemos seguir así, le dije, mientras el viento soplaba suavemente entre nosotros. Él se acercó un poco más, su mirada intensa me hizo sentir vulnerable. «¿Y si te digo que estoy dispuesto a dejarlo todo por ti?», respondió él con voz firme. Sus palabras resonaron en mí como un canto seductor y peligroso a la vez. La culpa me invadió al pensar en mi esposo, pero el deseo por el hermano era innegable. «Debo pensar en esto», murmuré antes de apartarme para no caer en la tentación nuevamente. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, me di cuenta de que mis pensamientos estaban más confundidos que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Mi esposo comenzó a mostrar signos de sospecha, sus miradas eran más intensas y sus preguntas más incisivas. «¿Te pasa algo?», inquirió una mañana mientras tomábamos café juntos. La forma en que me observaba hacía que mi corazón se acelerara, sentía que estaba al borde del abismo. «Todo está bien», respondí con una sonrisa forzada, aunque sabía que no era cierto. Pero esa mentira parecía ser lo único que podía mantener nuestra vida matrimonial intacta por ahora. Sin embargo, la tensión aumentó cuando el hermano decidió confrontarme directamente durante un paseo por el Alcázar. «No puedo seguir ocultándolo», dijo mientras nos alejábamos del grupo familiar. «Necesito saber si estás dispuesta a dejar todo atrás». El aire fresco del atardecer no logró enfriar la calidez del momento. Su cercanía me hizo temblar ante la posibilidad de una elección irrevocable. «¿Qué quieres decir con dejar todo atrás?», pregunté con voz temblorosa. «Tu matrimonio, yo, nosotros», dijo mientras buscaba mis ojos con desesperación. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, las palabras flotaban sin rumbo fijo mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. En ese instante comprendí lo arriesgado de nuestra situación. Cualquier decisión podría desatar una tormenta devastadora. Al volver a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en la sala con una expresión seria. «He estado pensando», comenzó, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. «Creo que hay algo que necesitas contarme». Su mirada penetrante me atravesó como un rayo helado. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que había llegado el momento decisivo. No podía seguir ocultando nada más sin poner en riesgo todo lo construido durante años.
No sé cómo explicarlo, empecé a balbucear cuando él interrumpió. Si hay algo entre tú y mi hermano, necesito saberlo. Su voz era firme pero temblorosa al mismo tiempo, había alcanzado un punto crítico donde la confianza comenzaba a desmoronarse. En ese instante recordé las palabras del hermano, elige. La presión era abrumadora, debía decidir entre dos amores imposibles y las consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La conversación continuó girando alrededor de verdades ocultas y promesas rotas hasta que finalmente llegué al límite de mis fuerzas emocionales. No puedo seguir así, dije casi sin quererlo salir de mis labios como si fuera un grito desesperado por ayuda. Mi esposo frunció el ceño ante mis palabras, su preocupación se transformó rápidamente en confusión e inquietud. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está sucediendo realmente? Esa pregunta flotó entre nosotros como una bomba lista para estallar. No podía seguir ocultando lo inevitable, sabía que debía hablar o quedaría atrapada para siempre en esta red de secretos y mentiras. Pero antes de poder articular mis pensamientos más profundos sobre lo ocurrido con su hermano, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro tenso intercambio. Era él, el hermano, quien había decidido llamar justo en ese momento crítico. Necesitamos hablar. Su tono era urgente y serio, sabía perfectamente cómo estaba yo lidiando con esto y quería presionar aún más para obtener respuestas inmediatas. Miré a mi esposo mientras sostenía el teléfono entre mis manos temblorosas, sus ojos reflejaban incredulidad y enojo al ver cómo respondía a esa llamada inesperada. En ese instante comprendí la magnitud del caos emocional al cual estaba expuesta. Cada decisión tomada desde aquel encuentro inicial desencadenaría consecuencias imprevistas para todos nosotros. Voy a tener que colgar, le dije al hermano antes de desconectar abruptamente la llamada sin darle oportunidad alguna para argumentar o intentar convencerme más sobre lo imposible del amor prohibido entre nosotros dos. Cuando volví a mirar a mi esposo, ya no había vuelta atrás, nuestros mundos estaban a punto de colisionar irremediablemente bajo la presión acumulada por los secretos revelados y las decisiones tomadas sin pensar realmente en sus efectos devastadores. La cena familiar había sido un torbellino de emociones, pero en ese momento, todo lo que podía escuchar era el silencio ensordecedor que se había apoderado de la habitación. La mirada de mi esposo, llena de desconfianza y dolor, se cruzó con la del hermano. La tensión era palpable. Sabía que las palabras no eran necesarias, el aire estaba cargado de secretos y traiciones. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi esposo, su voz temblando entre la incredulidad y la rabia. No podía responderle. Las palabras se negaban a salir, atrapadas en mi garganta como un nudo imposible de deshacer. El hermano dio un paso hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y desafío. No es lo que parece, intentó explicar, pero su voz sonaba vacía ante la gravedad del momento. La verdad era innegable, todo lo que habíamos compartido estaba expuesto ante los ojos de mi marido. Mi mente se debatía entre el amor y la lealtad, entre el deseo y la culpa. En un instante fugaz, recordé cómo había comenzado todo, una simple cena familiar que se transformó en una espiral de emociones y decisiones imprudentes. Pero ahora, con cada segundo que pasaba, las consecuencias se hacían más evidentes. ¿Por qué no me dijiste nada?, insistió mi esposo, su mirada atravesando mi ser. Era una pregunta que me hacía eco en la cabeza, una pregunta a la que no tenía respuesta. La revelación del hermano sobre su propio pasado me había dejado atónita, sus propias luchas familiares resonaban en mí como un eco distante. Pero eso no justificaba lo que había ocurrido entre nosotros. Lo siento, logré murmurar al fin, aunque sabía que esas palabras no eran suficientes para reparar el daño causado. Mi esposo me miró con desdén, su decepción era un puñal afilado en mi corazón. El hermano tomó una decisión inesperada al romper el silencio. No quiero hacer esto más difícil para ti. Se dio vuelta para marcharse, dejando atrás una atmósfera cargada de incertidumbre y dolor. Pero antes de que pudiera dar un paso más allá del umbral, lo llamé. Espera, dije con firmeza, sintiendo como mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por ser fuerte. No sé qué hacer. La verdad era que no quería perder a ninguno de los dos, cada uno representaba diferentes aspectos de mi vida. Te entiendo, respondió él con sinceridad mientras regresaba lentamente hacia mí. Pero tienes que decidir qué es lo más importante para ti.
Las palabras resonaron en mí como un campanario lejano, sabía que tenía razón. Pero el peso de esa decisión era abrumador. Miré a mi esposo nuevamente, su rostro mostraba una mezcla de angustia y enojo contenida. No puedo seguir así, continué mientras sentía como las lágrimas comenzaban a brotar sin poder evitarlo. Todo esto ha ido demasiado lejos. El hermano asintió lentamente, entendiendo la gravedad del momento. Él también estaba atrapado en esta red intrincada de emociones encontradas y decisiones difíciles. Quizás deberíamos tomar un tiempo, sugirió él suavemente. Esa idea resonó en mí como un eco esperanzador pero aterrador al mismo tiempo. Mi esposo frunció el ceño ante esa propuesta, como si estuviera tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Tomar tiempo para qué? ¿Para seguir con este juego? Su tono sarcástico dolía más que cualquier acusación directa. No es un juego, intervine rápidamente intentando defenderme mientras sentía cómo las emociones me superaban nuevamente. Esto es complicado. La confusión reinaba entre nosotros tres como si fuéramos personajes atrapados en una obra trágica sin final feliz a la vista. El hermano dio otro paso hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. Tienes derecho a elegir tu camino. Esa simple frase me hizo dudar aún más sobre mis verdaderos deseos y anhelos ocultos bajo la superficie de mis acciones recientes. En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra situación, cualquier movimiento en falso podría llevarnos al abismo. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en todas las posibilidades. ¿Qué pasaría si decidiera continuar esta relación prohibida? ¿Y si optara por quedarme con mi esposo? En ese momento crucial sentí como mi vida pendía de un hilo irrompible e invisible al mismo tiempo. El silencio volvió a reinar por unos segundos eternos hasta que finalmente rompí el hechizo. Necesito tiempo para pensar. Las palabras fluyeron como agua fría sobre fuego ardiente, quizás eso podría traer algo de claridad a este caos emocional. Ambos hombres asintieron lentamente ante mi petición. Sabían tan bien como yo que las decisiones apresuradas rara vez conducen a buenos resultados. Sin embargo, justo cuando creí haber encontrado algo parecido a una solución temporal, sonó el teléfono móvil del hermano rompiendo nuevamente el ambiente tenso pero cargado de expectativa. Él miró la pantalla con sorpresa antes de contestar rápidamente. ¿Qué sucede? Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba al otro lado. Podía ver cómo su rostro palidecía gradualmente mientras absorbía cada palabra pronunciada por quienquiera que estuviera llamando. Mis instintos se agudizaron ante la inminente revelación. Algo importante estaba ocurriendo detrás del velo del misterio familiar del cual todos éramos parte involuntaria hasta ahora. Una vez colgó el teléfono, sus ojos mostraban miedo e incertidumbre. ¿Debo irme? ¿Hay algo urgente? Sin esperar respuesta alguna comenzó a alejarse rápidamente hacia la puerta sin mirar atrás ni detenerse por un segundo más. Quedé paralizada por unos momentos eternos mientras observaba cómo desaparecía por completo tras ella dejando tras sí solo preguntas sin respuesta y ecos lejanos llenos de promesas rotas e ilusiones marchitas. Mi esposo se giró hacia mí con furia contenida. ¿Vas a dejarlo ir así, después de todo lo sucedido? Sus palabras eran como dagas lanzadas contra mí mientras intentaba encontrar sentido entre tanto caos emocional acumulado desde aquella fatídica cena familiar donde todo había comenzado. La decisión pesaba sobre mis hombros como una losa implacable e inevitablemente oscura mientras reflexionaba sobre aquello tan frágil llamado amor prohibido.